talla baja, morfología de la función tiroidea, ¿no? Bueno, algo hemos comentado entonces sobre los síndromes poliúricos. Eh, Creo que vimos sobre diabetes insípida, que eh, comprende la diabetes insípida de origen central por falta de hormona antidiurética, la diabetes insípida nefrógena, porque falta receptores a nivel del riñón, entonces la hormona antidiurética no se puede unir al receptor. Bueno, ahí esa falla puede ser incluso congénita, ¿no? Y hay también los síndromes poliúricos de psicógeno, ¿no? Bueno, pacientes psiquiátricos que toman líquido en cantidad y bueno, pueden producir una alteración entonces de síndrome poliúrico, ¿no? Y hay secreción anormal también de la hormona antidiurética, bueno, puede ser de origen también o secreción inadecuada de hormona antidiurética en casos de lesiones tumorales como células en avena que producen alteración, o sea, básicamente sería de origen tumoral, o sea, un tipo de secreción anormal de hormona antidiurética, ¿no? Bueno, se acompañan a veces con alteración de sodio. Eso en forma de los síndromes poliúricos, bueno, que lo van a explicar un poquito más detallado. Y la otra parte, entonces, vimos también gigantismo, que bueno, es exceso de hormona de crecimiento en jóvenes, realmente en adolescentes que todavía no se ha cerrado el cartílago de crecimiento. Entonces, crecen un poco más, eso es lo que llegan al gigantismo, ¿no? A la diferencia de la acromegalia, que es más en adultos, en la cual realmente en ambos existen tumores en la hipófisis, ¿no? O sea, en la acromegalia y el gigantismo son tumores en hipófisis. La única diferencia es que el uno es más joven, que no se ha cerrado el cartílago de crecimiento, y el otro, bueno, es ya en el adulto, ¿no? Bueno, para diferenciar las otras. Bueno, la talla baja, bueno, tiene muchos orígenes, no sé, puede ser congénitos o también pueden ser por algún tumor en la hipófisis que bloquea la producción de hormona de crecimiento. O también pueden ser de origen constitucional, ¿no? Por desnutrición, básicamente, por parte de afecto, la parte física también interviene bastante en el crecimiento. O sea, la nutrición, la parte afectiva, juega un rol muy importante en el desarrollo de los niños, ¿no? Se habló también que el azúcar juega un rol muy importante, frena la hormona de crecimiento y se usa para los dos exámenes, o sea, para un test, por ejemplo, en pacientes que tienen acromegalia, eh, una carga de glucosa debería suprimir la hormona de crecimiento, pero si no suprime es porque hay un tumor autónomo que produce más hormona de crecimiento. En los niños, realmente como test, en forma general, se hace un test de hipoglicemia insulínica, se le da una carga de glucosa y, perdón, se les baja la glucosa dándole insulina rápida. Para eso al niño se lo prepara, se le pone un catéter y se tiene a la mano un suero salina, un suero destrozado, ¿no? La idea es bajar los niveles de glucosa menos de 70, o sea, porque los valores de glucosa normal son de 70 a 99, pero se logra mantener una glucosa menos de 70, entre 50 y 70, y esa carga de estrés, que es bajar el azúcar, o sea, lo que se llama hipoglicemia insulínica, hace que la hormona de crecimiento se aumente, ¿no? Y ahí se puede ver si el niño produce hormona de crecimiento o no produce hormona de crecimiento, ¿no? Porque de ahí viene, si por falta de hormona de crecimiento, viene el reemplazo con la hormona que se llama genotropin, una hormona sintética que se le da tratamiento durante la etapa de desarrollo del niño para que estimular el crecimiento. Bueno, la otra es el enanismo del Aarón, que bueno, faltan receptores de hormona de crecimiento y en este caso la hormona de crecimiento está normal o a veces está aumentando, pero hay déficit del factor de crecimiento que es eso en forma de clima. Y la otra parte, bueno, es la tiroides, que vamos a ver ahora. Ustedes saben, en la práctica médica de endocrinología se ve bastante patología de tiroides. Y es una glándula que tenemos al alcance de la vista,
está por delante de la tráquea y debajo de la laringe, debajo de la manzana de Adán que todos conocen, está la glándula tiroides, que es una forma de mariposa, forma de escudo, forma de H, y como referencia tenemos las vértebras cervicales entre C5 y C7, ¿no? Entonces es importante más o menos tener una idea ahí dónde está ubicada la tiroides. Estamos como montada sobre la tráquea y bueno, la función de esta hormona, de esta glándula es producir tiroxina, ¿no? O sea, la hormona tiroidea más importante. Entonces es importante recordar eso, que es la tiroxina, pero producido por las células foliculares y también hay células parafoliculares, o sea, vecinas ahí que producen realmente calcitonina, que tiene que ver con regulación del calcio, o sea, que si se eleva tiende a disminuir el calcio, o sea, están prácticamente, trabajan en equipo con las paratiroides. La paratiroides es buena cuando están con hiperplasia, producen exceso de PTH o paratormona que elevan el nivel de calcio en la sangre. Bueno, la calcitonina hace lo contrario, hace la disminución. Entonces, bueno, en conjunto, eso es resumido más o menos las partes más relevantes, ¿no? Cuando veamos realmente las patologías o el crecimiento de las tiroides, nosotros tenemos que evaluar los nódulos tiroides, ¿no? Que eso es lo que nosotros, mediante un examen ecográfico, o también inicialmente hacemos palpación, si palpamos un nódulo, lo hacemos la ecografía, y la ecografía nos va a dar datos muy importantes, ¿no? Antiguamente los pacientes, los especialistas, los radiólogos o los especialistas en imágenes, realmente, ¿cómo se llama? Hacían de todólogos, ¿no? O sea, hacían eco de tiroides, eco de mama y eco abdominal y por lo general, ¿no? Ahora prácticamente por la gran cantidad de pacientes que hay, se van subespecializándose, entonces unos se especializan en mama, otros en abdomen y otros ya en tiroides. Ahora los endocrinólogos ya compran su equipo de ecografía y hacen su estudio de la tiroides ellos mismos, porque buscan un transductor más sensible para el examen de la tiroides, ¿no? Y dentro de lo que nosotros nos llama la atención cuando detectamos un nódulo de tiroides, lo que tratamos de descartar si no hay una formación o una neoplasia maligna, que eso es lo que nos preocupa, porque de detectarlo tenemos que enviarlo a cirugía, ¿no? Y si que realmente ese nódulo ha roto cápsula, que tienen una cápsula fibrosa, la glándula tiroides se ha roto cápsula y ha invadido a los ganglios cercanos, entonces realmente eso es metástasis. Entonces, las metástasis pueden ser aquí a los ganglios y de ahí puede ser a pulmones y huesos, ¿no? Entonces, bueno, el seguimiento va, la extirpación de la tiroides, también la extracción de los ganglios a nivel de cuello y luego un tratamiento con yodo radiactivo, que es alrededor de 100 a 150 milicuries. Ahora, hay pacientes que realmente tienen cáncer de tiroides, pero están in situ y no han roto cápsulas, no requieren terapia con yodo radiactivo. Al final, entonces, el reemplazo es de por vida con levotiroxina, que es la hormona tiroidea. Y los seguimientos de control, si ha habido cáncer tiroides, sí que no hay nuevo crecimiento o recidiva de la patología. Pero para eso la ecografía nos ayuda bastante, ¿no? En el diagnóstico de neoplasias malignas. Entonces, es importante memorizarse que hay datos muy importantes que el ecografista, que si está bien entrenado, nos podría dar la pista, ¿no? Porque a veces hay ecografistas que puede pasarle por alto o ver imágenes que no son seguras, no artificiales, dependiendo del equipo traductor o la técnica que apliquen. Pero puede pasar por alto datos muy importantes cuando vemos un nódulo, ¿no? Entonces, del nódulo lo que nos llama es la ecogenicidad, ¿no? Entonces, la ecogenicidad nos orienta hacia benignidad o malignidad. Entonces, llamamos los nódulos, o sea, los tumorcitos que están hipoecogénicos, o sea, en relación, siempre toman como referencia a los músculos que están ahí al lado de la tiroides, que son algo ecogénicos. Entonces, si están hipoecogénicos, marcadamente hipoecogénicos, nos orienta hacia pensar o sospechar algo maligno. De ahí
vemos otras características como nodulaciones o espículas en el nódulo. No está homogéneo, sino que tiene unas nodulaciones o espículas. Y otra que nos orienta también es que tenga calcificaciones interiormente ese nódulo. Y otra característica importante es que son más altos que anchos y son poco vascularizados. Entonces, nosotros, esos son pistas como para orientar la neoplasia maligna, ¿no? Y lo cual, el segundo paso es hacer una biopsia, ¿no? Tomarle una muestra, hacerle un frote, una plaquita de vidrio y mandarla al patólogo, o si que está el patólogo ahí, bueno, lo examina o lo tiñe para ver si que no hay formaciones anormales de, de datos de cáncer de tiroides, ¿no? Bueno, ellos lo clasifican y ponen una clasificación de Bethesda, ¿no? Bethesda, así como para clasificación de nódulos tiroides, hay la clasificación que se llama TIRADS, que va de 1 hasta 5. En los TIRADS hay TIRADS 1, que es casi normal, 2, que bueno, también se considera cerca normal, el 3, que hay una baja sospecha de malignidad, y ya viene el TIRADS A, TIRADS 4A y 4B, que son altamente sospechosos, ¿no? Entonces, esa clasificación, cuando uno pide un eco, nos reporta el ecografista y nos orienta a hacer realmente también una biopsia directamente de eso. O sea, bueno, son datos que quería más o menos resumirlo en forma general, y bueno, más adelante que ustedes van explicando poco a poco, si hay una duda, les voy a explicar. Entonces, vamos a dar paso entonces a continuación el tema que van a exponer sus compañeros, ¿no? Adelante entonces, para compartir las diapositivas, déjame ver. Sí, tienen ya. Entonces, espera un momentito para registrar el grupo y ponerles. A ver, entonces, Marco Rodríguez. Ese grupo no comienza. ¿Cuál comienza? ¿Pueden poner el grupo que va a comenzar? Me dijo que no comenzaba ese grupo, pero No, otra vez. lo que pasa es que se habían confundido. Nosotros comenzamos. Ah, ya, Marco Rodríguez. Ya, déjeme registrar. Victoria Piedra. María Paula Lamota. Gabriela, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, adelante para que inicie entonces la exposición. Bueno, yo les voy a hablar sobre el gigantismo. Para poder entender el gigantismo, vamos en primera instancia a ver las hormonas. En este caso, tomar en cuenta tres principales, las que son la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y también es el factor de crecimiento semejante a la insulina 1. Entonces, esta hormona de crecimiento lo que va a hacer es estimular el crecimiento somático y también va a regular el metabolismo. También tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que es la principal estimuladora, y la somatostatina, que es como que ahí en la imagen lo pueden ver, la somatostatina, que es la principal inhibidora de la síntesis y de la secreción de la hormona de crecimiento. Y a su vez, este de aquí va a controlar la síntesis del factor de crecimiento semejante a la insulina 1, que es la que está arriba del hígado,
Y esta controla sobre todo lo que es el crecimiento corporal, por eso que está muy relacionada con el gigantismo y también en su diagnóstico. Se dice que la IGF-1, aunque es producido por muchos tejidos en forma local, el hígado va a ser la fuente principal circulante de esta hormona. Ya. En un principio, lo que hace la hormona de crecimiento es ejercer efectos semejantes a los de la insulina, con un incremento de la absorción de la glucosa en los músculos y también en el tejido adiposo, por eso tiene que ver con el crecimiento. Y también estimula la absorción de aminoácidos y lo que es la síntesis de proteínas en el hígado y en el músculo. Y varias horas después también van a producir lo que son efectos metabólicos, tipo antiinsulínicos, que van a ser mucho más profundos. Entre estos van a incluir lo que son la inhibición de la captación y el uso de la glucosa, lo que esto va a hacer que aumente la glucemia y estimule la lipólisis, lo que va a producir a su vez lo que es el incremento de la concentración plasmática. Entonces, siguiente, por favor. Este trastorno lo que va a hacer es que desarrolla la hipersecreción de la hormona de crecimiento, lo que va a comenzar en la infancia antes del cierre de la epífisis. Pero también hay que considerar que si existe un exceso de la hormona de crecimiento después de que se haya terminado por completo el crecimiento óseo del cráneo, es decir, al final de la pubertad, la afección se va a conocer como acromegalia. Entonces, ya una vez que sabemos esto, las causas principales, vamos a tener enfermedades congénitas, como puede ser el complejo de Carney, que de aquí es como algo que causa tumores en la piel, en el corazón y en el sistema endocrino, que ya es algo hormonal. También está lo que es el síndrome de McCune-Albright, que de aquí va a ser una enfermedad de la pigmentación de los huesos y de la piel. También vamos a tener lo que es una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que esta es cuando una o más glándulas endocrinas están hiperactivas o van a formar un tumor, como lo ven en la imagen. Y también tenemos lo que es la neurofibromatosis, que de aquí se forman tumores en los nervios del cerebro o en la columna vertebral y pueden intervenir en esta formación de exceso de la hormona. Ya. Entre los síntomas, obviamente cuando son niños y se da el gigantismo, van a tener altura. La altura de este niño va a ser demasiado alta del promedio de lo normal de lo que se considera para la edad de estos niños. Y también vamos a ver lo que es un retraso en la pubertad, visión doble, también una frente muy prominente, espacio entre los dientes, dolor de cabeza, aumento de la transpiración, manos y pies grandes con dedos en las manos y brazos, y problemas del sueño. Siguiente. En el diagnóstico vamos a tomar en cuenta, en primera instancia, el sospechar el hallazgo con las características clínicas típicas que tiene. Ya después, para poder confirmar la presencia de esta enfermedad, es que tenemos que considerar lo que es la tomografía computarizada, la resonancia magnética de la silla turca, vendría a ser la prueba de imagen de selección para el diagnóstico de esta patología, como puede ver en imágenes de ahí. También se van a considerar un engrosamiento de la corteza, el agrandamiento de los senos frontales, el aumento del tamaño y la erosión de la silla turca. Todo tiene que relacionarse con la silla turca. También se van a considerar las concentraciones del IGF-1 y también los niveles de hormona de crecimiento, o sea, para ya como que verificar el diagnóstico del paciente. Con respecto al tratamiento, esto se va a dar como que el tratamiento de primera línea vendría a ser la estripación selectiva de si es que hay un tumor hipofisario. Como pueden ver en la imagen, así es la cirugía. También se utiliza la radioterapia, que se puede recomendar en cualquier
etapa de tratamiento, pero por lo general se la emplea como terapia primaria solo cuando la cirugía no está disponible o no es compatible con el paciente. Ya, también tenemos lo que son la parte farmacológica, que va a ser la supresión de la secreción de la hormona, que esto van a ser mediante los ligandos de los receptores de la somatostatina, que vendrían a disminuir la secreción del GH. Como estos fármacos podrían incluir lo que es la octreotida y la lanreotida. Siguiente. Y pues bueno, el enanismo, esto vendría a ser lo que se llama una anomalía, en el que el individuo tiene una estatura considerablemente inferior a lo normal, a lo promedio. Y esta estatura baja puede estar ocasionada por enfermedades o por un trastorno genético, que usualmente vendrían a ser también lo que interviene la disminución de la, en esta ocasión vendría a ser la disminución de la hormona de crecimiento y que viene a afectar también la parte ósea. Podríamos considerar dos categorías: el enanismo desproporcionado, que es cuando el tamaño corporal no es igual a algunas partes del cuerpo que vendrían a ser más pequeñas o de otros tamaños promedio. Y este es el que inhibe el desarrollo de los huesos. Y después tenemos el enanismo proporcionado, que aquí el cuerpo está proporcionalmente pequeño, si todos los cuerpos son pequeños y cuadrados. Y estas son enfermedades presentes en el nacimiento o que también aparecen en la primera infancia, el crecimiento y el desarrollo en general del niño. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, se va a evaluar el crecimiento del paciente y se determina si tiene un trastorno relacionado con enanismo. Las pruebas diagnósticas pueden incluir las siguientes. Primero se va a evaluar la estatura, el peso y la circunferencia de la cabeza en cada consulta que vaya. El pediatra trazará mediciones en un gráfico para mostrar el orden de percentiles actuales en cada consulta. En cuanto a la apariencia, las características óseas y faciales específicas se relacionan con varios trastornos relacionados con el enanismo. Aquí la apariencia también puede ayudar a obtener un diagnóstico. En cuanto a la tecnología de diagnóstico por imágenes, se solicita estudios por imágenes como radiografías, ya que algunas anomalías del cráneo y el esqueleto pueden indicar el trastorno que podía tener el paciente. También las pruebas genéticas. Existen pruebas genéticas disponibles para detectar muchos de los genes causales conocidos de los trastornos relacionados con el enanismo, pero por lo general estas pruebas no son necesarias para obtener un diagnóstico preciso. En cuanto a los antecedentes familiares, es posible que aquí el pediatra analice los antecedentes de estatura de los hermanos, de los padres y los abuelos y otros familiares para ayudar a determinar si el rango de estatura promedio de la familia incluye una baja estatura. Y también los análisis hormonales, se solicitan análisis que permitan evaluar los niveles de la hormona de crecimiento y otras hormonas que son fundamentales para el desarrollo siguiente. En cuanto al tratamiento, tenemos que el objetivo del tratamiento es maximizar el funcionamiento y la independencia. La mayoría de los tratamientos para tratar el enanismo no aumentan la estatura, pero pueden corregir o aliviar los problemas causados por complicaciones. En cuanto a tratamientos quirúrgicos, tenemos los procedimientos quirúrgicos pueden corregir problemas como la dirección en la que crecen los huesos, estabilizar y corregir la forma de la columna, a aumentar el tamaño de la apertura de los huesos de la columna para aliviar la presión sobre la médula espinal en las vértebras y colocar la derivación para extraer el exceso de líquido alrededor del cerebro, si se produce. En cuanto a la terapia hormonal, el tratamiento con inyecciones de la hormona de crecimiento puede aumentar la estatura final en la mayoría de los casos. Los niños reciben inyecciones diarias durante varios meses hasta que alcanzan su estatura o su altura máxima como adultos dentro de un rango de altura promedio para su familia. Y en cuanto a la extensión de extremidades, algunas personas eligen someterse a la cirugía para la extensión de extremidades, al igual que todas las cirugías, esto va a conllevar
con varios riesgos y se recomienda esperar hasta que la persona tenga edad suficiente para decidir si someterse a la cirugía por el estrés emocional o físico que se vaya a causar. Siguiente. En cuanto ahora a talla baja, tenemos que el crecimiento es un proceso biológico muy complejo, viene determinado por factores genéticos y está regulado por factores hormonales y influido por numerosos factores permisivos. ¿Ya? La valoración de la talla es, por tanto, puede considerarse como un marcador fundamental del estado de salud. Su alteración puede tener de manifiesto patologías severas como tumores, enfermedades crónicas y además enfermedades endocrinológicas. Como les decía, se habla de talla baja en un niño cuando ésta se sitúa por debajo de -2 desviaciones estándar por la edad y sexo del niño. El concepto de hipocrecimiento engloba también a aquellos niños con una velocidad de crecimiento baja de forma mantenida, es decir, una velocidad de crecimiento inferior al percentil 25 durante más de 2-3 años consecutivos. El concepto de talla baja incluye tanto a aquellos niños con talla baja patológica como aquellos que presentan talla baja considerada como variante de la normalidad. Aquí esta se va a clasificar, va a tener una clasificación etiopatogénica y vamos a tener que el 80% va a ser variante de la normalidad y el 20% talla baja patológica. Y dentro del 80% que es el variante de la normalidad tenemos el retraso constitucional del crecimiento y pubertad, talla baja familiar y hipocrecimiento étnico-racial. Y dentro de la talla baja patológica, aquí tenemos hipocrecimientos no armónicos, hipocrecimientos armónicos, ya. Tenemos desnutrición, tenemos enfermedad crónica no endocrinológica, enfermedades digestivas como enfermedad inflamatoria intestinal, respiratoria como asma, fibrosis quística, cardiopatías congénitas también tenemos enfermedad renal como insuficiencia renal crónica o tubulopatías. Asimismo tenemos hematológicas y oncológicas como anemias y glucosis. También enfermedades endocrinológicas como déficit de GH, hipotiroidismo, síndrome de Cushing y pubertad precoz. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el objetivo fundamental será distinguir a aquellos niños que realmente tienen un retraso patológico de la talla, de aquellos considerados variantes de la normalidad. Aquí la historia clínica, la exploración física y los datos antropométricos nos orientan hacia el tipo de patología o hacia la otra. Después de esta evaluación clínica inicial, solo un grupo reducido de enfermos necesitarán un estudio más complejo para aclarar la etiología del proceso. En cuanto a la historia clínica personal, tenemos los datos que son matometría del paciente al nacimiento, datos evolutivos del peso y la talla del paciente hasta el momento, también la anamnesis dirigida para valorar la existencia de algún procedimiento crónico subyacente. En cuanto a la anamnesis familiar, tenemos si existe alguna patología crónica familiar, edad de la pubertad del padre y la madre, ya que estos datos pueden orientar hacia un patrón de retraso constitucional del crecimiento, y también la talla del padre y la madre. En cuanto a la exploración física, tenemos el peso, es obligado comprobar el peso a la vez que la talla. Las causas endocrinológicas de talla baja suelen presentar un peso adecuado o incluso elevado por la talla. Por lo tanto, aquí un paciente con peso bajo por la talla debemos incidir más en la investigación de posibles causas no endocrinológicas. El peso y la talla deberán ser evaluados en una gráfica de crecimiento y también hay que comprobar si el hipocrecimiento es armónico o no armónico. En cuanto a la valoración del patrón de crecimiento, se medirá el paciente cada 6 meses para determinar la velocidad de crecimiento en este niño. Y en las pruebas complementarias, es lógico pensar que todo ello dependerá de cada caso de los datos obtenidos en la anamnesis y en la exploración física. Aquí la analítica general, también podemos hacer un hemograma, bioquímica completa y se incluye chequeo de la función renal y hepática. En cuanto a heces, podemos ver parásitos y cultivo, en la orina también cultivo
y sedimento. En la tiroides, TSH, T4 libre, y digestivo podemos pedir anticuerpos antitransglumilanasa y también estudio radiológico de la edad ósea. Siguiente. Por último, en el tratamiento tenemos que el enfoque terapéutico del paciente con talla baja debe estar orientado a su causa y debe ser siempre consensuado con el paciente y su familia. El tratamiento puede incluir el uso de hormona de crecimiento, andrógenos e inhibidores de aromatasa, entre otros. El objetivo del tratamiento es normalizar la talla durante la niñez, debiendo estar centrado en el interés del paciente, lograr una talla adulta la más cercana a la normal para su población, que ésta le permita una adecuada adaptación social y evitar los eventuales consecuencias psicológicas negativas que vaya a tener el paciente, derivadas de su talla baja o de su baja estatura, y requerir monitorización clínica y bioquímica periódica por el pediatra, por el endocrinólogo, y debe mantenerse hasta que el paciente alcance su talla final. Siguiente. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, queda claro entonces que en el estudio de talla baja hay muchos factores que participan, ¿no? Entonces, los factores genéticos, los factores ambientales, trastornos hormonales, que pueden afectar el desarrollo de un niño, ¿no? Entonces, la nutrición, la parte afectiva, la actividad física. Entonces, hay que evaluar en conjunto al paciente. Entonces, incluso hasta de un examen de ese simple por parasitosis puede afectar su desarrollo normal. El problema con la tiroides, un hipotiroidismo, puede afectar el crecimiento del niño, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación en general, bioquímica, hormonal, la radiografía de la edad ósea, no sé qué, es importante saber ese término, edad ósea y edad cronológica, son dos términos que son importantes recordar, ¿no? Edad ósea es el desarrollo del niño, que puede estar adelantado, como una pubertad precoz, o puede estar retrasada, ¿no? Retraso del crecimiento, o puede estar la edad ósea normal para los grupos de edad de estándar de esos niños, ¿no? Entonces, la radiografía de la muñeca nos va a orientar si hay un retraso de la edad ósea, hay un aumento de la edad ósea, o está normal. Entonces, en relación a la edad cronológica, que es la edad que tiene el niño, entonces, hay que comparar eso. Entonces, si está la edad ósea adelantada, entonces debemos investigar si no hay algún tumor productor de andrógenos, sea en los ovarios, en las mujeres, en los niños, en los testículos, o también en las suprarrenales, que produzca exceso de andrógenos y que aumente realmente la edad ósea, que está en una etapa de pubertad precoz, o también algún tumor en hipófisis, ¿no? Bueno, todo eso hay que evaluar. Si hay retraso también, tenemos que ver si que hay déficit de hormona de crecimiento, como se habló, hay retraso constitucional, hay genético. Bueno, y la otra es el enanismo, que bueno, realmente hay una mutación o falta de receptores de hormona de crecimiento. Entonces, cuando falta esos receptores, difícilmente va a crecer, como en el enanismo de Larón, que hubo casos en Loja, que realmente esos niños son enanos de por vida, porque ya no tienen receptores de hormona de crecimiento, habiendo hormona de crecimiento normal. Pero hay niños que realmente pueden optar si no hay problemas de receptores, hay un déficit constitucional o le falta hormona de crecimiento mediante el test de hipoglicemia insulínica, entonces les va bien la hormona de crecimiento. O sea, pero no es para todos, porque realmente el costo de la ampollita de hormona de crecimiento, que se llama Genotropin, tiene un valor, bueno, más de 100 y pico de dólares, y eso se consume en 4 a 5 días, porque se le hace el cálculo de acuerdo al peso, ¿no? Entonces se le aplica todas las noches, a las 8 o 9 de la noche, se aplica de acuerdo al cálculo, y eso realmente se consume la ampollita en 4 a 5 días, no sé, tiene que comprar otra ampollita, no sé. Imagínense si la ampolla cuesta alrededor de 120 dólares semanal, muchas veces la población en general no tiene recursos para comprar las ampollas de hormona de crecimiento. Entonces buscamos medidas alternas, alimentarles con más proteínas,
dejar de indicarle que no consuma azúcar, porque el azúcar frena la hormona de crecimiento. Las proteínas estimulan realmente el crecimiento, los aminoácidos. Hay también ampollitas de aminoácidos como a base de arginina, pero lo usamos a partir de los 12 años de edad, que también ayuda al crecimiento, no sé, la parte efectiva, porque a veces los niños no tienen la presencia de los padres, entonces los dejan que lo críen o dejan encargados con la abuelita, así con empleadas que le dan dulces. Y bueno, eso realmente el azúcar no nos deja crecer. Entonces tiene que sacrificarse la madre y apoyarle en el crecimiento del niño, mejorando la nutrición con proteínas. Y otros problemas, por ejemplo, como también lo explicaron muy bien, que es el hipercortisolismo. Muchas veces el uso de corticoides para las alergias puede alterar el desarrollo de los huesos, ¿no? O enfermedades patológicas como el síndrome de Cushing, bueno, o ese yatrógeno interno que puede alterar. Ya se dijo también de la hormona tiroides, y bueno, la nutrición, bueno, el déficit de vitamina D también, la falta de exposición al sol también puede producir alteraciones de crecimiento. Entonces, el médico en este caso que lo detecta, el pediatra, lo deriva entonces al endocrinólogo para que le haga más estudios y haga la revisión y el tratamiento adecuado de acuerdo a las posibilidades del paciente. Está muy bien. Creo que iba a pasar al otro grupo, ¿no? Para que continúen. Doctor, disculpe una pregunta. Bien. En el caso de cuando una mujer está embarazada y consume mucha, en este caso Coca-Cola, como usted estaba hablando de que el azúcar frena un poco el crecimiento, ¿esto también va a afectar al bebé? Porque yo tengo una prima que, o sea, la mamá tomaba mucha Coca-Cola durante el embarazo y ella no se desarrolló de igual manera que en mi caso, porque somos de la misma edad. Entonces quería saber si eso también influye a que haya un frenado del crecimiento. Bien, como ustedes saben, el azúcar juega un rol muy importante. Produce un cambio metabólico en la persona que toma cola. Por ejemplo, produce insulinoresistencia. Es decir, que nuestro páncreas produce insulina, pero esa insulina se produce en exceso, pero no actúa sobre los receptores que hay en la célula para realmente hay una resistencia a esa insulina y la glucosa no ingresa dentro de la célula, porque la glucosa que usted consume, en este caso la cola, ese azúcar debe ir y ingresar dentro de la célula para que sea utilizado como energía. Pero el consumo de exceso de azúcar, entonces, y peor si está sedentario, hace que el páncreas se autoestimule, produzca mucha insulina, pero esa insulina, como la persona está sedentaria, a veces se estresa, no tiene receptores de insulina, entonces hay más insulina y la glucosa se eleva, entonces, porque no puede ingresar dentro de la célula. Entonces eso pasa en la mujer embarazada, que ella puede adquirir una diabetes gestacional por mucha carga de azúcar que consume o producir una insulinoresistencia que eleve el nivel de azúcar. Entonces, realmente el azúcar en exceso en la madre puede hacer que el niño haga una insulinoresistencia, ¿no? Entonces, puede verse alterado y puede serse un niño, como se llama, macrosómico, con problemas de crecimiento, se puede alterar. Entonces, el azúcar juega un rol muy importante en generar no solo diabetes, sino retraso de crecimiento, insulinoresistencia. Ustedes ven que el azúcar es un combustible que si que no está bien canalizado, puede ser un alimento hasta para una tumoración, un cáncer. Estos tumores, las células en general, requieren de combustible y el azúcar les hace crecer. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay que consumir exceso de azúcar, ¿no? Esa es la idea, la clave. Hay azúcar un poco más natural, pero si se consume como fruta, como natural, porque tiene fibra, y la fibra retrasa la absorción del azúcar. Entonces, no permite mucha carga de azúcar, sino que mantener dentro de sus rangos que realmente requiere el organismo para funcionar. O sea, niveles de azúcar entre 70 y 99. O sea, el exceso realmente va a producir una serie de alteraciones, ¿no? O sea, eso es lo que más o menos podría indicarle, ¿no? Porque hay muchos factores que influyen en la salud del ser humano. Factores emocionales, que es el primero que realmente no nos enseñan cuando estudiamos medicina. El cuerpo humano, como le digo,
no solo se compone en forma general, como dicen, cabeza, tronco y extremidades. Así que hay que tener en cuenta que evaluando la parte holística, o sea, si nos vamos a los griegos, ellos hablaban que el cuerpo humano va más allá, o sea, hay partes invisibles que no vemos, como es la parte espiritual, la parte emocional, o sea, el sistema límbico que está al lado del hipotálamo. Ahí se guardan las emociones negativas, positivas, que pueden influenciar en la alteración de la expresión de los genes en los cromosomas. Usted sabe que todas las células, así si ustedes se imaginan, ven un huevo de gallina, ven que tienes la parte blanca, que es el citoplasma, y el núcleo es la parte amarilla. Entonces, en el núcleo, así como las células comparando, tienen los cromosomas. Los cromosomas contienen genes y los genes son los que se encargan de la modificación del crecimiento celular. Es decir, que hay genes que estimulan la multiplicación celular o inhiben el desarrollo celular. Y eso puede producir alteraciones hormonales o inhibición hormonales, o alteración también de su sistema inmunológico. Entonces, como ven, nosotros estamos influenciados por la parte emocional. El 90-95% de las enfermedades de nuestro cuerpo son detonadas por la parte emocional. O sea que existen dos líneas, ¿no? Que hacen la balanza, el amor y el miedo. Entonces, son dos líneas que no podemos separar de la vida. El miedo existe y no podemos eliminarlo, pero lo que tenemos que controlar es que no nos apodere de nuestro cuerpo porque nos genera inflamación y alteración de los genes celulares y pueden producir mutaciones y enfermedades en general. Entonces, es importante esa parte emocional. La parte, bueno, lo controlamos con el ejercicio físico, con la alimentación sana, que va a controlar más que todo. El intestino juega un rol muy importante. Ustedes se dan cuenta que el intestino también tiene estructuras nerviosas que se comunican con el cerebro. Asimismo, el corazón también tiene neuronas, estructuras nerviosas que se comunican con el cerebro. Ustedes se dan cuenta que los pacientes tienen arritmias cardíacas y no es porque el corazón es que le produce la arritmia cardíaca, sino que es un disparo adrenérgico del cerebro, del hipotálamo, del sistema límbico, que cuando hay un problema de miedo, es un estímulo del cerebro hacia las glándulas suprarrenales y las suprarrenales secretan adrenalina. La adrenalina produce la arritmia cardíaca que padecen los pacientes. Entonces, y a su vez, un disparo adrenérgico puede romper los vasos arteriales y producir un ACV cerebral o una isquemia de las coronarias y morirse el paciente. Muchas veces los pacientes pueden estar donde el mejor cardiólogo del mundo tomando antihipertensivos, beta bloqueantes para la arritmia, anticoagulantes, puede tener todo el tratamiento adecuado y el paciente se infarta. ¿Por qué? Porque no puede controlar la parte emocional, que es la que libera esta hormona que matan, que es la adrenalina. O sea, una liberación brusca de adrenalina por una noticia, por un problema de miedo, por un problema de deuda, un problema, yo qué sé, cualquier tipo de problema emocional, va a desencadenar liberación de adrenalina y no solo adrenalina, sino de sustancias inflamatorias, citoquinas inflamatorias. También libera cortisol y otras sustancias que alteran el sistema inmunológico. Entonces, ahí es como que se desencadenan las enfermedades, ¿no? La parte intestinal, como ustedes ven, el consumo muchas veces de comida chatarra, como son los pasteles, el azúcar, las harinas, alteran el pH intestinal, o sea, la microbiótica intestinal y producen insulinoresistencia, que la insulina resistencia es la desencadenante de muchas enfermedades, hipertensión, cáncer, etcétera, y obesidad, hígado graso, tantas cosas. Entonces, ¿cómo se van generando las enfermedades? Son detonadas por la afección emocional de cada persona. Entonces, tenemos que tener higiene emocional, higiene mental, para evitar un desequilibrio de salud, ¿no? O sea, el complemento es la alimentación y el ejercicio físico, pero la Organización Mundial de la Salud dice que es un equilibrio físico, mental y social. El mundo que nos rodea es que nos genera realmente estrés y eso puede alterar el desenvolvimiento metabólico de nuestro organismo. Ya, muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Entonces, para dar paso al grupo que falta, que continúa.
¿Está el otro grupo? Giselle. Sí, doctor, ya lo voy a proyectar. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta hasta que lo proyecten? Las enfermedades realmente son mutaciones muchas veces de los genes, ¿no? Los genes se expresan aumentando o disminuyendo la producción de células o de proteínas dentro de la célula, ¿no? Y entonces, Doctor, dígame. entonces, usted mencionó lo de la tormenta de las citoquinas y la baja o sea, que las personas se ponen susceptibles después de emociones fuertes, después de una liberación alta de adrenalina. Así es. Entonces, básicamente esa fue la razón por la que muchas personas en la pandemia se enfermaron, porque sus defensas bajaron por el miedo que metían a la gente. Así es, o sea, yo le decía que hay dos líneas en la vida del ser humano, o sea, la línea del amor y la línea del miedo. Son dos que van de la mano, ¿no? O sea, pero mantienen una balanza, un equilibrio. Entonces, ese equilibrio se llama homeostasis, lo que llamamos en medicina equilibrio, la homeostasis. Cuando se rompe esa homeostasis, o sea, más para el miedo, es que realmente la genera, ¿no? O sea, porque se libera sustancias inflamatorias, citoquinas en gran cantidad, que realmente pueden producir coágulos, trombosis en el cuerpo, ¿no? Y la muerte del paciente. Entonces, lo clave es controlar ese miedo, porque el miedo no lo podemos eliminar. El miedo es parte del ser humano, pero no permitir que ese miedo nos apodere mucho tiempo, ¿no? El miedo también nos enseña a nosotros a defendernos y a vivir, ¿no? O sea, a adaptarnos al medio ambiente, ¿no? Pero vivimos con ese miedo y ese miedo realmente, como digo, si nos absorbe, nos mata. O sea, la gente se puede morir de un infarto por miedo. Si no lo puede manejar ese miedo, esa emoción muy fuerte, ¿no? Porque le libera adrenalina, citoquinas inflamatorias, altera, muta los genes, la expresión de sus genes, se vuelven sensibles y pueden, bueno, hacer tantos cambios en las células, en diferentes tipos de células del cuerpo, dependiendo realmente cómo es la genética del paciente. Entonces, voy a anotar Sebastián Vera. Sebastián Vera. Muy bien. Romina Rizzo. Jessica Campos. Lina Michelle Given. Ya, muy bien, entonces que expongan entonces los estudiantes, no sé, que hagan. Ya, buenos días, doctor. La siguiente, por favor. Ya, nuestro tema es morfología y fisiología de tiroides. Empezando por su morfología, la tiroides es un órgano impar medio, es simétrico, el cual se apoya en la parte anterior del conducto laringotraqueal. Este se encuentra situado en la cara anterior del cuello, en unión de su tercio inferior con sus dos tercios superiores, y este se encuentra mantenido en posición por una capa conjuntiva que lo rodea por todas partes. También por tres ligamentos, uno medio, el cual se extiende desde la laringe a la parte media de la tiroides, y también por dos ligamentos laterales que van desde los lóbulos laterales a la tráquea y al cartílago cricoides. También por vasos tiroides y principalmente por sus vainas conjuntivas de la cápsula tiroide que van a la vaina de los vasos del cuello. La tiroides tiene una coloración gris rosada, tirando amarillo, con un volumen de 6 a 7 centímetros de ancho por 3 de alto y también de 15 a 20 milímetros de grueso.
el cual va a variar en los individuos según su edad y también el sexo. Su peso en el adulto es de aproximadamente 25 a 30 gramos. Luego en su conformación y en su conformación exterior y también en sus relaciones, se la ha comparado con una forma de una H mayúscula. La tiroides tiene la forma de un anillo, su concavidad se encuentra dirigida hacia atrás y esta se abraza estrechamente con los dos conductos, tanto el alimentario como el respiratorio. Está conformada por una parte media, que es el istmo, y también dos partes laterales, que son los lóbulos laterales. La siguiente, por favor. El istmo. Tiene 1 centímetro de altura por 5 o 6 milímetros de grueso. Sus dos extremidades, tanto derecha e izquierda, se continúan con los lóbulos laterales. En su cara anterior, esta es plana o ligeramente convexa y esta corresponde a los músculos infrayoideos, a la aponeurosis y también a la piel. Luego, en su cara posterior, esta es cóncava, abraza el cricoides y también los dos primeros anillos de la tráquea. Luego, continuando con sus bordes, en su borde inferior va a ser curvo, cóncavo hacia abajo y corresponde al segundo anillo de la tráquea. Borde superior, este va a ser cóncavo hacia arriba, corresponde al primer anillo de la tráquea y también aquí se deja escapar una prolongación de forma conoide, que es la pirámide de la Loea, la cual se dirige hacia arriba, costeando uno de los lados del plano medio y esta se va a extender hasta el borde superior del cartílago cricoides. Y esta va a ser muy variable, ya que en sus dimensiones, ya que puede ser triangular, colíndrica, en forma de cinta, también bifurcada en B o en una Y invertida. Luego, en los lóbulos laterales, la siguiente, por favor. Luego, en los lóbulos laterales, cada uno de estos tiene la forma de una pirámide triangular. Está conformado por base, por vértice, por 3 caras y también por 3 bordes. Su base es convexa y corresponde al sexto anillo de la tráquea y está situado a 2 centímetros por encima del esternón. Luego su vértice es redondeado y ron y corresponde al borde posterior del cartílago tiroides. Luego en sus caras, esta presenta 3 caras, una cara interna, una cara externa y también una cara posterior. Su cara interna es cóncava y abraza las partes laterales de la tráquea, la laringe, faringe y también del esófago. Luego, en su cara externa, esta es convexa y va a estar cubierta por distintos planos musculares, esternotiroideo, esternocleidoideo y omoplatoideo, y también el esternocleidomastoideo, al igual que por la aponeurosis cervical superficial, el cutáneo y también la piel. Y su cara posterior, esta está en relación con el paquete vasculonervioso del cuello y con la carótida primitiva. Luego en sus bordes son 3 bordes, el borde anterior, el borde póstero externo y póstero interno. Su borde anterior se va a dirigir de manera oblicua del vértice del lóbulo hacia el istmo de la tiroides y va a estar acompañado con la arteria cricotiroidea. Luego en su borde póstero externo, se encuentra relacionado con la yugular interna y el borde póstero interno se insinúa entre la carótida primitiva y también el conducto laringotraqueal. Luego, la siguiente. Ya. En su vascularización, las arterias proceden de 2 arterias tiroides superiores, rama de la carótida externa, también de 2 arterias tiroides inferiores, que son ramas de la subclavia. Y también a veces proceden de una tiroidea media que nace de la aorta o del tronco brachiocefálico. Bueno, estas ramificaciones de estas diferentes arterias van a ser irregularmente flexuosas hacia la superficie exterior de esta glándula y después van a penetrar en su espesor y se van a dividir en diferentes ramos que van a ser muy delgados. Bueno, las venas van a formar un plexo, el plexo tiroide alrededor de la glándula y estas se van a dividir en 3 grupos.
se dividen en venas tiroides superiores que corresponden a las arterias del mismo nombre y se abren en la yugular interna. También venas tiroides inferiores que nacen del borde inferior de la tiroides y van a las yugulares internas y también al tronco brachiocefálico izquierdo. Y también las venas tiroides medias que se encuentran situadas entre las superiores y las inferiores. Luego, en los linfáticos, estos van a formar también un plexo, el plexo peritiroideo, alrededor de la glándula, y los troncos que parten de él se van a dividir en linfáticos descendentes, que van a terminar en los ganglios situados tanto delante de la tráquea y también por encima del timo. Y también los linfáticos ascendentes, los cuales van a terminar en parte en uno de los dos ganglios prelaringios y también en parte de los ganglios laterales del cuello. Y por último, su inervación va a proceder del simpático cervical, tanto del ganglio cervical medio y segundo nervio cardíaco. Y también proviene de los nervios laringio superior y también del nervio laringio recumbente. El siguiente. Gracias. Ya, yo voy a hablar más acerca de la semiología. Bueno, la función de la glándula tiroidea es producir la cantidad de hormonas tiroides necesarias para satisfacer las necesidades de los tejidos periféricos. Las hormonas tiroides actúan en casi todos los tejidos del organismo a nivel nuclear. Este es para que se produzca la acción de las hormonas tiroides, se necesita que haya una síntesis, un metabolismo, una regulación y una unión de las hormonas tiroides con su receptor de una manera. Ahí podemos ver más sobre la histología, la formación del almacenamiento y la liberación, y también vamos a ver de la síntesis de las hormonas tiroides. Reciente, donde se puede ver lo de la síntesis de la hormona tiroidea. Ya, esta imagen yo la voy a explicar. La síntesis de la hormona tiroidea que se produce en la célula folicular tiroidea requiere de un aporte de yodo y la síntesis de una proteína que tiene en su estructura primaria aminoácidos tirosina y la tiroglobulina. Bueno, las hormonas tiroideas son sintetizadas siguiendo las siguientes etapas. Aquí hay 10 etapas, pero yo las he resumido solo en 5, para hacerlos más rápido. Primero vamos a tener un transporte de yodo. Las células foliculares tiroides captan yoduro sódico a través del cotransportador de sodio situado en la membrana vasolateral. Este yoduro difunde por la célula hasta la membrana apical, donde es transportado por la pendrina, que es la transportadora de yodo cloro, a las células, a las vesículas que se fusionan con la membrana apical. En el siguiente paso vamos a tener que estas mismas vesículas van a hacer que el yoduro oxidado se haga yodo por acción de la enzima tiroidea para su posterior unión con los residuos de la tirosina. Estos van a ser aproximadamente del 10% de los residuos de tirosina y de la cadena que es la tiroglobulina, dando lugar a dos cosas. Se va a dar a la tirosina y a la diyodotirosina. Ya, estas dos cosas también nos van a dar otras dos cosas más, que lo vamos a ver en el siguiente paso, que es el acoplamiento de residuos yodados, que es la unión de dos diyodotirosinas que nos va a dar la T4 o la tiroxina, y de un residuo de monoyodotirosina con otro de diyodotirosina que nos va a dar la T3 o triyodotirosina. Este acoplamiento es catalizado por lo que es la TPO, o también conocida como enzima peroxidasa tiroidea. En el siguiente paso vamos a tener la síntesis de las tiroglobulinas que se producen en el círculo endoplasmático rugoso de la célula folicular tiroidea y es incorporada a la vesícula polo apical de las células para la posterior yodación de algunos residuos de la tirosina. Ahora vamos a tener lo que viene siendo la tiroglobulina, aquí también vamos a tener la T4, la T3, también vamos a tener la monoyodotirosina, la diyodotirosina y algunos residuos de tirosina sin yodar. El último paso va a ser la liberación de las hormonas tiroides. Las vesículas con tiroglobulina se fusionan en la membrana apical y se internalizan por micropinocitos. Estas vesículas se unen a los lisosomas, formando fagolisosomas, donde por acción de las enzimas líticas se libera la T4 y la T3, la monoyodotirosina y la diyodotirosina. Las hormonas T4 y T3 son liberadas al torrente sanguíneo y la monoyodotirosina y la diyodotirosina son degradadas en el interior de las células foliculares y reutilizadas para su yodación. Estas 5 etapas son estimuladas por la hormona de viene siendo la TSH,
o la hormona tirotropina, segregada por las células tiotropas de la hipófisis. En la tiroides se produce el 100% de la T4 circulante y el 20% de la T3 circulante. Dale la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar más sobre el transporte de las hormonas tiroides. Esto es una foto más de lo que viene haciendo en el tejido celular, en el tejido cerebral. Lo voy a explicar de a poquito. Primero vamos con en el plasma. En el plasma, la T4 y la T3 se encuentran de dos formas, unidas a proteínas libres. Más del 99,95% de la T4 y más del 99,5% de la T3 están unidas a las proteínas transportadoras. Estas proteínas son la globulina transportadora de tiroxina, o también conocida como TBG, por sus siglas en inglés, la transtirretina y la albúmina y las lipoproteínas. Bueno, aquí yo leí más que era la transtirretina, porque no la había escuchado, era una proteína que lleva yodo y lleva otro componente más que no se me viene a la mente, pero llevan dos cosas. Pero esta es importante porque también vamos a hablar más a continuación. Bueno, la T4 se une al 75% de la globulina transportadora de tiroxina, 12% de albúmina y 10% de la transtirretina y 3% de las lipoproteínas, aproximadamente quedando un 0,02% circulante de forma libre. En cambio, en la T3 se une un 80% a lo que viene haciendo esta hormona transportadora de tiroxina, también vamos a unir a la albúmina y a la lipoproteína, y un 5% en lo que viene haciendo la transtirretina aproximadamente, en que iba a quedar en un espacio libre del 0,5%. La proteína transportadora permite mantener la concentración de la hormona libre en un estrecho margen, asegurando un continuo y permanente aporte a las hormonas de las células dianas. La hormona libre es en la que entra en la célula diana para su posterior unión con el receptor. Bueno, y vamos a tener la regulación también de las hormonas tiroides. Esta se va a dar por TSH, por la tirotropina, que es y es la principal reguladora de la función tiroidea. Explicando esta imagen más a fondo, que es lo que la T4 y la T3 atraviesan el endotelio de la microvasculatura cerebral mediante un mecanismo de transporte facilitado por el transportador de lo que viene haciendo los monocarboxilatos, que ahí en la imagen tenemos como la MCT8. Este transportador es una proteína de la membrana celular con 12 dominios transmembrana, que también está presente en la membrana de los astrocitos. La MCT8 facilita el transporte de T4 y T3 a través de las membranas luminal y abluminal de las células endoteliales que forman la barrera hematoencefálica. La T4 y la T3 pasan a un espacio intersticial y las células neuronales de la T3 se unen a los receptores nucleares y regulan la expresión génica de las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos, la micralgia y las células endoteliales con un complejo patrón espacio-temporal. La T4 sirve como sustrato de la deshidrasa tipo 2, es una enzima del retículo endoplasmático para producir T3, que se une al POL que produce del plasma. En el cerebro fetal y postnatal, casi la totalidad de la T3 da un origen glial, lo que permite una regulación local y temporal muy precisa del aporte de T3. En el cerebro adulto, aproximadamente el 50% de la T3 se genera localmente y el resto procede de la sangre. La T4 y la T3 se degradan en neuronas para la actividad de la deshidrasa 3, que es una enzima de membrana plasmática que genera los metabolitos inactivos de la T3 libre y lo viene siendo también la diyodtirosina. Dale a la siguiente, por favor. Ya, lo que viene haciendo el manejo del laboratorio de la función tiroidea. Bueno, la función tiroidea puede ser valorada por la determinación de la TSH y o también de la T4 libre, y en ocasiones también de la T3 libre. La determinación de la TSH es la principal prueba para la evaluación de la función tiroidea y de la integridad del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Aquí vamos a tener la determinación de la tiroxina libre y la triiodotironina, que es la determinación más exacta de la concentración de T4 libre y T3 libre. Se consigue mediante un análisis en un dializado ultrafiltrado de suero. Estos métodos no son prácticos desde el punto de vista clínico, por lo que se recurren a métodos automatizados de cuantificación de la T4 libre y la T3 libre. Ahí termina mi tema, gracias. Para aclarar más esta prueba es una prueba de sangre que se hace una cuantificación de la T4 y la T3 libre en sangre. Ok, muy bien, excelente. Entonces la presentación a la ponencia
de los alumnos del momento. Yo lo que quería explicarles realmente por qué revisamos, por qué estudiamos la embriología, la anatomía, la fisiología, porque realmente encontramos patologías en el desarrollo. Por ejemplo, si hablamos de embriología, ustedes saben que las glándulas durante el periodo embrionario, desarrollo embriológico, migran, o sea, por ejemplo, la glándula tiroides está en la base de la lengua y migra hacia su sitio ya definitivo, que es en la base del cuello. Entonces, en el trayecto pueden quedar restos de tejido tiroideo que más adelante se van a manifestar como tiroides lingual en la base de la lengua, o también puede haber quistes que llaman quistes del conducto tirogloso, que son realmente de resolución quirúrgica. Entonces, hasta que la glándula se ubica en su posición normal. Asimismo pasa con la glándula hipofisaria, que también migra hacia la silla turca. Entonces, a veces hay restos de tejido que pueden formar los quistes, ¿no? Quistes en la hipófisis. También ustedes van a ver que los testículos migran, o sea, de su región del abdomen hacia su sitio original en los escrotos. Entonces, eso es importante en la embriología, ¿no? ¿Por qué estudiamos la histología? Porque realmente nos va a orientar si la neoplasia o un tumor que crece es maligno o benigno, o sea, que requiera cirugía o no requiera cirugía. ¿Por qué estudiamos la anatomía? Porque el cirujano que va a operar o va a sacar un tumor de tiroides o va a sacar la glándula tiroides, tiene que aprender a disecar los tejidos y saber qué arterias están ahí, como la arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior, que pueden lastimar y producir un sangrado, ¿no? También están los nervios, el nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente, que si lesionan este nervio laringio recurrente pueden afectar la voz, o sea, el paciente se puede quedar sin voz por lesión del nervio laringio recurrente. Entonces, también es importante que cuando operan la tiroides, visualicen las glándulas paratiroides, que son bien pequeñitas, como granos de arroz aparentemente, pero si que las lesionan o las sacan, pueden producir un hipoparatiroidismo con una hipocalcemia grave, ¿no? El paciente entra con tetania, se contraen los músculos, etcétera, que pueden producir una emergencia médica. Entonces, por eso es importante la anatomía, ¿no? Y la fisiología, como ustedes ven, es porque se produce o no hormonas tiroides, ¿no? Ustedes saben que ya muy bien lo explicaron, que el yodo nos da la dieta, o sea, de parte de la dieta nosotros consumimos yodo, y ese yodo va a la tiroides a unirse con una hormona muy importante, que es la tiroglobulina, que se produce en las células foliculares, y va a organificarse, luego se acopla para formar la diyodtirosina y formar el T4 y el T3, que luego son liberadas hacia la circulación sanguínea. Pero para eso también necesitan la participación de la TSH, que es la hormona, como su nombre es una sigla en inglés que dice TSH, o sea, hormona, al revés se lee, hormona estimulante del tiroides. O sea que hay receptores a nivel de las células tiroides, en las células foliculares, hay un receptor de la TSH que permite realmente la activación de este proceso de formación de hormonas tiroides. A veces hay resistencia a la TSH y puede ser por mutaciones del gen y pueden generar problemas de formación de hormonas tiroides, que no se puedan formar las hormonas tiroides. Entonces, por eso es importante saber la fisiología también, o sea, cómo se forman las hormonas tiroides. De ahí las patologías realmente como son resultantes de esa tiroiditis, aumento de la tiroides como es el bocio o los nódulos tiroides, pueden haber mutaciones a nivel de los genes que realmente se expresan en formar hormonas. O sea, hay alteraciones en eso por muchos factores, como explicamos, puede ser la genética, puede ser problemas emocionales, como el estrés, como ustedes ven, la pandemia puede alterar porque libera adrenalina y cortisol. El cortisol inhibe la función de la tiroides, entonces puede alterar y mutar esos genes que realmente se expresan en su funcionamiento o la producción hormonal normal o el desarrollo o el desarrollo de la tiroides en
su proceso fisiológico. Entonces pueden alterar porque hay una alteración de sus genes. Entonces, todo eso está vinculado. Entonces, es importante eso recordar, que no se estudia por gusto, sino que tienen su sentido, o sea, saber un poco de anatomía, embriología, histología, entonces, porque todos están relacionados ahí en la evolución de la patología de tiroides. Bueno, está muy bien. No sé, ¿alguna pregunta que no quede claro aquí? Para dar paso entonces al otro grupo que está para el día de hoy. Michelle, no sé, el grupo que iba a presentar hoy Sí, día. doctor, falta el grupo 7. ¿Sí iba a presentar hoy día o? Sí, hoy yo tenía que presentar 3 grupos, del 5, el 6 y el 7. Entonces faltaría el último grupo. ¿No si está presente? Ok. Muy bien, entonces un momentito hasta registrar los nombres. Carrión Quesada. Ángel Morocho. John Fernández. Ya, Justin Ramírez. Lourdes Choen. Lourdes Choes y Alexandra Ilán. Ok, entonces adelante, no se puede iniciar con el tema. Listo. Buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros somos el subgrupo 7 y vamos a hablarles sobre las patologías en las tiroides. Vamos a empezar con lo que es el bocio simple. El bocio simple va a ser el agrandamiento de la glándula tiroidea. Esta de aquí no va a ser producida por procesos inflamatorios ni neoplásicos. Va a tener niveles normales de hormonas tiroides y TSH. Puede ser multinodular o difuso. El bocio endémico en sí, cuando afecta a más del 10% de la población de un lugar, el secundario va a generar déficit de yodo y el bocio esporádico va a ser más frecuente en mujeres. En su etiología tenemos el déficit de yodo, que es la causa más frecuente de bocio endémico. Las sustancias bociógenas, como los alimentos que son los coles, pueden ser los repollos, mandioca, los fármacos que puede ser el litio, que es el principal, antitiroideos, contrastes yodados, perclorato potásico, en la administración crónica de yodo, como la amiodarona, expectorantes, tintes con yodo o povidona yodada. En su clínica tenemos que este equipo suele ser asintomático, excepto cuando produce compresión de estructuras vecinas. Estos aquí pueden provocar disfagia, disnea, compromiso de retorno venoso que se acentúa al elevar los brazos, y allí se puede observar el signo de Pemberton. También puede producir mareos y síncope. Para su diagnóstico tenemos la exploración física, las hormonas tiroides y TSH, para que sea considerado bocio simple, deben ser normales. Anticuerpos TPO que deben solicitarse en pacientes con TSH normal para poder descartar tiroiditis o tiroiditis Hashimoto. Las pruebas de imagen que tenemos, las ecografías, que nos van a informar del tamaño y la presencia de nódulos. La gamografía tiroidea, que solo está indicada si existe alguna alteración funcional. La radiografía de tórax y cuello, que va a valorar la posible desviación o estenosis traqueal, y el TAC cérvico-torácico en bocios retroesternales. Como tratamiento de tenemos que no existe un tratamiento estándar,
Si el paciente tiene síntomas compresivos o sospecha de neoplasias, cirugía. En los pacientes asintomáticos puede ser el radioyodo, de elección en pacientes con indicación quirúrgica y alto riesgo, tratamientos de levotiroxina a dosis supresoras, dosis que mantienen la TSH por debajo de lo normal, por T4L normal. Previamente utilizando, también tiene riesgos de descalcificación ósea o arritmias. Ahora vamos a hablar sobre el hipotiroidismo. En esta situación es el resultante del déficit de secreción de hormonas tiroideas, va a ser más frecuente en mujeres. Como etiología tenemos que el hipotiroidismo primario, por patología como primaria tiroidea, va a producir un déficit endémico de yodo, hipotiroidismo autoinmune, puede ser hipotiroidismo idiopático o tiroiditis de Hashimoto, y hipotiroidismo transitorio, que puede ser tiroiditis subaguda indolora o tiroiditis subaguda de Puervarín. Los fármacos que contienen yodo o interfieren con su organización, en el caso de hipotiroidismo secundario se va a dar va a tener origen hipofisiario. El hipotiroidismo terciario va a tener de origen hipotalámico. Ya ahí en su clínica tenemos que suele ser asintomático, vamos a tener la clínica de la infancia y el adulto. En la infancia, este suele ser congénito, es difícil de reconocer clínicamente, se va a manifestar de manera inespecífica, pudiendo parecer por alimentación, llanto ronco, somnolencia, ictericia persistente, hernia umbilical, estreñimiento o defectos de cierre de fontanelas. Cuando el hipotiroidismo no es congénito, pero aparece antes de los 2 años, también puede evolucionar hacia un cuadro de cretinismo con retraso mental. En cambio, cuando aparece después de los 2 años, no suele aparecer retraso mental. En estos casos se va a manifestar con talla baja, retraso de maduración sexual y la pubertad, y dificultad de aprendizaje de apatía y letargia. En el caso de los adultos, aquí se va a tratar de un cuadro clínico insidioso y progresivo, que se puede resumir como enlentecimiento metabólico. Entre los síntomas que estos presentan va a ser cansancio, disminución de apetito, intolerancia al frío, tendencia al sueño, dificultad para concentrarse, aumento de peso, estreñimiento, depresión y demencia. Entre los signos tenemos voz ronca, piel seca, caída del cabello, pérdida de la cola de las cejas, y entre las enfermedades asociadas tenemos el síndrome de apnea del sueño, síndrome del túnel carpiano y ataxia cerebelosa. Ya, también se puede presentar como coma mixedematoso, que va a aparecer sobre todo en pacientes ancianos con hipotiroidismo grave no tratado ante la presencia de algún factor precipitante. Para diagnosticarlo se puede enviar a hacer pruebas de TSH y T4. Como tratamiento tenemos que basar en la sustitución de déficit de levotiroxina exógena en pacientes con cardiopatías o ancianos. Se inicia a bajas dosis y se aumenta la dosis en forma progresiva. Ya aquí tenemos el hipotiroidismo subclínico, que este de aquí va a ser, es una situación en la que los niveles de T4 son normales, pero la TSH está aumentada. Antes de iniciar el tratamiento va a convenir confirmar el resultado, pues en ocasiones se resuelve espontáneamente. La corrección farmacológica con tiroxina va a disminuir el riesgo de progresión de hipotiroidismo clínico y además va a mejorar los síntomas y va a reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con TSH mayor a 10. En indicaciones de tratamiento tenemos que en caso de las embarazadas y niños con independencia de nivel TSH, cuando haya personas con TSH mayor a 10, por aumento de riesgo cardiovascular y aumento de riesgo de progresión de hipotiroidismo, no se va a recomendar el tratamiento con ancianos o pacientes con cardiopatía isquémica con TSH. Y el tratamiento para el coma mixedematoso, vamos a tener las medidas de soporte, que es fluidoterapia, hidrocortisona intravenosa, levotiroxina intravenosa. Es imprescindible la administración en primer lugar de hidrocortisona para evitar desencadenar una crisis suprarrenal. Siguiente, por favor.
Ya, ahora tenemos el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es la clínica derivada de exceso crónico de la función tiroidea. Los tirotoxicosis de las clínicas derivadas de exceso agudo de hormonas tiroideas, sean endógenas o exógenas. En el caso de hipertiroidismo, generalmente está aumentada la T4 y la T3, pero pueden estar elevadas la T3 con T4 normal. En el caso de T3 toxicosis, en el adenoma tóxico puede causar frecuente de T3 elevada. En la enfermedad grave es el bocio multinodular tóxico y fases iniciales de la enfermedad de Hashimoto. En su etiología tenemos que, según las hormonas que lo originan, podemos dividirlo en primarios, secundarios y terciarios. En los primarios, el problema está en la T4, que puede ser exógena o endógena, y de ser endógena puede ser tiroidea o extratiroidea. En los secundarios, el problema es un exceso de TSH, y en los terciarios un exceso de TRH. Según su mecanismo, podemos distinguir las enfermedades graves de Basedow, que es la causa más frecuente, el